Yo me atreví a decir en su emisora de que si colocaba, por ejemplo, a la señora Betsy Chávez como premier, nosotros dábamos la confianza. Está con nosotros Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Él sí está con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días. Bueno, ya tarde, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya estamos mediodía, ¿no? ¿Qué tal? Hemos estado durante todo el día tratando de recabar, ¿no es cierto?, reacciones respecto a lo que está pasando. Una crisis más que es difícil de superar. Parece que no hay una intención, ¿no es cierto?, ni del Ejecutivo ni del Congreso para poder encontrar un punto que nos lleve a algún tipo de vía, ¿no es cierto?, para primero de poder dialogar y luego poder concertar. Parece que esto no va a ser posible, entonces hay determinaciones que se están dando y acusaciones que también van y vienen. Yo creo que esta pregunta es válida y creo que muy pocos en realidad se la hacen justamente autoridades, ¿no? ¿Qué quieren ustedes hacer con el país? A ver, esa pregunta se la trasladaría al señor Castillo. Ya, está bien, eso es válido, no es correcto argumentar en el sentido de que ambos, Congreso y Ejecutivo, no están buscando lo mejor para el país. A ver, nosotros no estamos colocando a ese gabinete. Nosotros no estamos diciendo, ¿no?, que vamos a colocar pues a una persona que garantiza un agua racimada. No estamos hablando de un ministro de Transporte que está siendo cuestionado. En ningún momento nosotros hemos recomendado a esas personas. Lo que hemos dicho antes de que se elija a este gabinete es que se coloque gente capacitada, idónea, e incluso le recomendamos al presidente que sean personas independientes, técnicos, que no respondan a ningún interés partidario, ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda. Sin embargo, eso no se está evidenciando. Estamos viendo a un presidente y a un gabinete que está yendo directamente a la confrontación. Nosotros, como Congreso, hemos actuado en función a nuestra función fiscalizadora. En ningún momento hemos inventado cosas que la misma prensa no ha evidenciado. ¿O qué cosa hemos dicho de que después se haya descubierto o haya sido mentira? La misma señora Carolyn López el día de hoy en la Comisión de Fiscalización no ha respondido nada y el silencio otorga. Entonces, no pueden decir que esta situación o esta crisis ha sido generada por nosotros. Más bien, nosotros hemos coadyuvado a que estas denuncias, que estos actos de corrupción se evidencien para que la ciudadanía tenga bastante claro cuál es el panorama político de hoy en día. Dos cosas, ¿no es cierto? La primera, se entiende que un gobierno, ¿no es cierto?, un presidente tiene la potestad de poder nombrar los integrantes de su gabinete, ¿no? Ahora, lo segundo es, esto entonces, según lo que usted señala, se podría resolver si el presidente tomara mejores decisiones respecto a quienes nombran, ¿no es cierto?, en determinadas carteras. Si el presidente hace una reflexión rápida con miras, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, el señor Aníbal Torres, ¿no?, vaya al voto de confianza, se hace una reflexión rápida y hace algunos cambios dentro del gabinete ministerial, es posible que ustedes, ¿no es cierto?, primero le den el voto de confianza y luego esta crisis termine y se pueda avanzar hacia adelante. Lo que ustedes buscan desde un primer momento es que existan técnicos, digámoslo, o personas que tengan esa capacidad de no responder a ningún interés partidario. Efectivamente, nosotros lo hemos pedido desde el inicio. Hemos dicho, incluso yo me atreví a decir en su emisora, de que si colocaba, por ejemplo, a la señora Betsy Chávez como premier, nosotros dábamos la confianza, porque no se trata de un asunto de simplemente ir en contra de lo que diga el gobierno, sino se trata de llegar a una concertación, y la concertación requiere de condonaciones recíprocas, es decir, yo abandono aquella bandera que de repente puede generar conflicto para lograr justamente la conversación y el diálogo, y lamentablemente el señor Aníbal Torres Vázquez no es una persona que garantice concertación. Ahora, nosotros teníamos incluso la posibilidad de evaluar, dar la confianza al señor Aníbal, aunque conocíamos ya de su comportamiento bastante conflictivo, ¿no es cierto? Pero lo que hizo ayer definitivamente está demostrando que no quieren concertación. Uno no puede llamar a concertar y a dialogar a aquellos a los que acusas de golpistas, a los que acusas de enemigos de la democracia, a los que acusas de, no sé, de cualquier cosa menos de congresistas. Entonces,
Entonces, en esa situación, cualquier persona en sus 5 sentidos se va a dar cuenta que lo que menos quiere este señor es el diálogo. Entonces, no nos vengan a contar cuentos, ¿no? Después de esta conferencia de ayer, es bastante inviable una concertación con las fuerzas de oposición. Ok, sí, eso es válido también, porque claro, se sabía perfectamente que Aníbal Torres no iba justamente a ser la Madre Teresa en esa posición. Lo que iba a generar, en efecto, era un gabinete mucho más frontal, ¿no? Con respecto a sus principales críticos, que en este caso es el legislativo. Entonces debo entender de que ya no se trata solamente del voto de confianza, sino de un pedido posiblemente de la salida del actual premier, como un requisito para generar un espacio de diálogo. Yo creo que todo esto se solucionaría si es que el señor Aníbal Torres sale del primerato, ¿no es cierto? Aunque se mantengan los ministros actuales, no importa, que se coloque a alguien menos confrontacional y que realmente quiera diálogo, porque esto no es solamente cuestión de decirlo, es cuestión también de gestos, de hechos. Si se coloca a una persona con las ganas de dialogar, nosotros vamos a evaluar dar un voto de confianza, pero no en estas condiciones. Ya, pero a ver, ahí estamos pasando a otro extremo, ¿no es cierto? Porque claro, hasta hace unos días estábamos hablando solamente de la salida, por ejemplo, del ministro de Salud, ¿no? Y luego ya cuestionábamos al ministro de Energía y Minas y a otros más por su cercanía con Vladimir Cerrón, ¿no? Y hablábamos obviamente de secuestro de ministerios. Pero ahora estamos hablando de la salida de Aníbal Torres y usted me acaba de decir que se vaya él y ya, bueno, los demás vamos viendo, ¿no? Porque entiendo que lo que van a buscar también es hacer un poquito de control político al decir, ya, ok, vamos con un nuevo presidente del Consejo de Ministros y los ministros que están los vamos pasando luego ya por la máquina de carne, ¿no? O sea, me refiero al hecho de irlos censurando uno a uno, ¿no? Sobre todo a los más cuestionados. Mira, lo que pasa es que el primerato es el jefe de gabinete, ¿no es cierto? Y él es el que prácticamente conduce a todo el ministerio o a todos los ministros. Entonces, el cambio de actitud en el primerato va a ser fundamental para luego hacer un control político adecuado en los demás ministerios. No estamos diciendo que si cambian al premier vamos a abandonar nuestro ejercicio de control político frente a los otros ministros. Por supuesto que no, es una tarea fundamental. Estaríamos más bien delinquiendo si es que nosotros omitimos nuestras funciones. Vamos a continuar con la fiscalización, pero ahorita estamos en etapa del voto de confianza. Y para el voto de confianza es fundamental la persona del primer ministro, porque es él quien va a exponer las políticas generales de gobierno. Va a ser él quien se va a reunir con las diferentes bancadas. Es él. O sea, ahí tenemos que apuntar y tenemos que saber encuadrar los tiempos, ¿no? Entonces, nosotros definitivamente, frente a un gabinete liderado por este señor, que ya demostró en más de una ocasión declaraciones bastante delirantes, ¿no es cierto? No podemos concertar en esa situación. ¿Qué otras? Realmente exhorto al Ejecutivo y en este caso hago un llamado al presidente de la República. Si realmente quiere concertar para poder buscar una solución que quizás no contente a todos, ¿ya? Pero que al menos podamos decir, ya, estos son los objetivos comunes que todos tenemos, es necesario una persona que sepa dialogar, que sepa concertar, no alguien que simplemente está ahí, da una conferencia y calla a la prensa. Eso no se puede dar. Sí, bueno, eso también es crítico, ¿no? Eso se ha dicho perfectamente, que el señor Aníbal Torres no tiene por qué coaccionar o definir líneas de acción respecto al trabajo de la prensa. Nosotros tenemos preguntas y se las hacemos con libertad. Es más, la reportera de Exitosa ayer se lo decía claramente, que es Karen Santillán. Usted no puede poner límites a la labor de nosotros, porque finalmente tenemos temas en agenda que los diferentes ministros tienen que responder, porque a la par son funcionarios públicos. La labor de un funcionario público siempre ha sido esa justamente. Eso básicamente es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Particularmente yo he seguido diferentes congresos, diferentes presidencias y siempre hemos sido claros en esa situación, de que para empezar la prensa tiene que actuar con plena libertad y eso no se lo podemos permitir al señor Aníbal Torres. O sea, eso tiene que cambiar y eso se lo tenemos que hacer saber de alguna u otra forma, ¿no? Autocrítica aparte de lo que deberíamos haber hecho nosotros, que es en efecto no solamente decirle cuál es la posición nuestra, sino además habernos retirado porque no permitió que se le hagan preguntas. Lo otro pasa que, o sea, claro, yo entiendo que hay diferentes tipos de formas de pensar. Usted me está comentando esto de la salida de Aníbal Torres a título personal o ya es una posición de bancada, porque claro, o sea... Yo se lo estoy comentando a título personal. A título personal, sí, porque creo que ya este escenario de buscar la salida de Aníbal Torres es mucho más complicado si tenemos en cuenta que en las últimas horas el señor Pedro Castillo pues prácticamente ha ratificado a todos los que ha puesto al menos en este gabinete, ¿no? O sea,
Si el más cuestionado, que es el ministro de Salud... También lo ha ratificado el señor Valer, ¿no? Porque en su mensaje a la Nación también respaldó la actitud un poco democrática de este señor de ir al Congreso a pedir que se reúnan al siguiente día, y si de lo contrario será la bala de plata que el Congreso agote. También lo respaldó al señor Valer, también lo respaldó al señor Maraví, también lo respaldó al señor Barranzuela. Entonces es ya un comportamiento, digamos, crónico de parte del presidente de la República. Sí, pero insisto yo, exactamente qué es lo que queremos con el país, ¿no? Usted que es congresista, qué es lo que se busca en realidad, qué es lo que se conversa. Ahora, yo le voy a decir una cosa también, ¿no? Y sobre esta reunión que sostienen los parlamentarios. Bueno, esto es normal, esto es natural, o sea, no es de ahora. Siempre se han desarrollado reuniones, ¿no? De diferente tipo de índole con parlamentarios, con ministros, con el propio presidente, siempre se han ido a reuniones. Creo que eso está fuera de toda discusión, al menos en lo personal. Yo por experiencia personal lo digo, o sea, esto se ha visto siempre. Pero lo que no se ha visto, pues obviamente, que se trate de un tema tan directo como, por ejemplo, la salida de un presidente de una vacancia. Eso ya tiene otra connotación. O sea, eso ya cambia, ¿no es cierto?, la intención de la reunión. Por eso es que, claro, sale el gobierno con ese argumento para sostener de que aquí hay una situación de complot, ¿no? Ahora... yo le preguntaba... cuando uno conversa sobre la crisis política, ¿no es cierto? Que a eso fue lo que sí, claro, pero, a hacer, ¿no es cierto? Claro, a poder evaluar la crisis política de los últimos 200 años hasta el día de hoy. Pero, definitivamente tenemos que hablar sobre la vacancia, sobre la disolución del Congreso, sobre las posibilidades de los cambios de la Constitución, sobre las posibilidades políticas de los ministerios, la línea ideológica del gobierno, la línea política de la oposición, la línea política de las demás bancadas. Es decir, es una perspectiva de todo. Tenemos que evaluar absolutamente todo para encuadrarnos en dónde estamos como país y para no cometer errores políticos. Entonces, eso no es que esté mal, ¿no? Lo que está mal es decir que hemos conspirado unos cuantos congresistas, ¿no es cierto?, para derrocar a un gobierno. Eso es completamente absurdo. Sí, congresista, pero yo también quiero que seamos un poquito más introspectivos, porque claro, ¿no? O sea, si buscas tratar este tema y buscas, ¿no es cierto? Y esto también por una cuestión personal y de ejercicio propio de la profesión, si vas a tocar un tema tan sensible, pues obviamente abres un poquito el espectro, ¿no? Yo no sé por qué esta reunión fue solamente de una sola tendencia, ¿no es cierto? O sea, de congresistas netamente de oposición. ¿Por qué no se invitó a los demás integrantes de, no sé, pues las demás bancadas, posiblemente las de... A ver, perdón, discúlpeme, pero la gubernamental, ¿no? O las que lo apoyan indirectamente, no lo sé, para poder dialogar sobre este tema y encontrar más puntos en consenso. O sea, creo que eso habría sido lo más correcto, ¿no? O a usted no le parece. De alguna u otra manera, Jorge Montoya esta mañana lo dijo aquí, dijo, tal vez el error que tuvimos no fue invitar al presidente de la República. Hasta eso me parece válido, porque claro, si se trata de una discusión de este tipo, tú lo primero que haces es empezar a buscar, ¿no? Y si se trata de una cuestión de educación, porque a eso iban, creo que este foro, este seminario, no lo sé, era justamente a ver, ¿no es cierto?, todo lo que usted ha venido exponiendo y señalando, o sea, todos los lineamientos, las características de este gobierno. O sea, creo que hubiera sido mucho más enriquecedor conocerse cómo piensan, ¿no? En un ambiente de camaradería como este. Ya, sí, justamente en ese tenor cabe recordar a la población que el señor Camiche, cuando era parte de Perú Libre, también asistió a una reunión organizada por la misma fundación. Entonces, no es que esto está reservado únicamente para un grupo de congresistas. Finalmente, quien organiza este tipo de eventos no somos nosotros, es una fundación que nos ha invitado. En todo caso, ellos cumplieron con cursar invitaciones a la gente del oficialismo. Pero como te repito, ya ha habido un precedente donde un congresista oficialista ha estado en una de estas reuniones. Bueno, yo no lo sabía, yo no conozco a profundidad el tenor de la reunión. Sí conozco, se entiende perfectamente que esta fundación debería hacer algún tipo de declaración respecto a ese tema, ¿no es cierto? Conspiración aquí contra el presidente de la República. Quiero descartar que se trate de un asunto secreto, ¿no es cierto? No puede ser secreto algo que hemos hablado públicamente como la vacancia, no puede ser secreto algo que se da en un hotel bastante conocido. Para eso, pues, mejor complotamos en la casa de alguien donde no hay cámaras, donde no hay acceso del público, ¿no es cierto? Que seguramente se ha dado. Definitivamente, esto es una novela que se ha creado con la única intención de desprestigiar el Congreso, de desmoralizar a los congresistas y de
comenzar a aplicar todo un plan de hostigamiento político contra la oposición. Esto no es algo nuevo, ellos no se han inventado la pólvora. Esto también ha ocurrido en los regímenes dictatoriales, pero no sé donde qué tanto, ¿no? se comenzó también a hostigar a la oposición. ¿Cuál es la fuente que ellos utilizan para decir que aquí se hizo esto, que aquí se hizo lo otro? El diario Hildebrand sus 13. Pregunto, ¿alguien corroboró la información? ¿Alguien pidió los audios de la reunión? O sea, simplemente, y lo más trucho de toda esta situación es que repiten, ¿no? Transcriben sin haber siquiera corroborado o analizado lo que dice esa información y lo trasladan a sus mociones de investigación, a sus denuncias constitucionales, porque siguen repitiendo a la persona del doctor Carlos Håkansson. Y el doctor Carlos Håkansson, desde un inicio, descartó su participación y el mismo periodista que hizo la nota se disculpó. Pero claro, como aquí el asunto no ayuda y tenemos que hacerlo como sea, ¿no es cierto? Lo siguen colocando al doctor Carlos Håkansson tanto en la denuncia constitucional como en la moción de investigación. Ahí se comprueba que no hay ni un mínimo de corroboración y que todos prácticamente están siguiendo un libreto. Congresista, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista Muñante. Claro. Un fuerte abrazo.